25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es un delito que viven diariamente las mujeres en nuestro país, lamentablemente desde su infancia. Que si bien él le llegaba tomado, era mucho peor los golpes, los insultos. Sí. Mi mamá nunca se atrevió a separarse porque ella pensaba en lo económico. Ella decía, ¿cómo les voy a dar estudios? ¿Qué voy a hacer solo con 4 hijos? Pero creo que hubiese sido mejor a vivir en un hogar con violencia intrafamiliar. Estos son los recuerdos que aún quedan en la memoria de Alejandra, quien vivió un círculo de violencia en distintas etapas de su vida. La más dramática fue durante su infancia, cuando junto a sus hermanos debía soportar escenas en las que su mamá era víctima de golpes y agresiones en el hogar. Crecí en un hogar con violencia intrafamiliar. Lastimosamente eran pleitos, golpes. Era muy difícil porque uno ama tanto a papá como a mamá, y ver eso de que papá golpeaba a mamá era como a quien defiendo, ¿verdad? Pues no me gustaba verla golpeada, morada, que le estuvieran insultando solo por no tener estudios. La violencia física dentro de este hogar se acabó cuando los padres de Alejandra terminaron en un juzgado. Sin embargo, los insultos continuaron. Años después, Alejandra se casó y nuevamente fue víctima de violencia, esta vez con su esposo. No golpes, pero sí violencia económica y psicológica, al punto de dañar también a mis hijas, ¿verdad? Dudé mucho en la separación por pensar en qué iba a hacer solo con ellas. Afectó mucho también en la educación de mis hijas, ¿verdad? Porque al momento de ponerlas a estudiar, pues entonces ya no se pueden terminar de pagar estudios. Ellas no lograron terminar sus estudios. Finalmente logró romper el círculo de la violencia en el cual vivió durante años. Sin embargo, existen miles de mujeres que viven una situación similar. Este 2024, el Ministerio Público ha recibido 46.100 casos de violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones, más de 5.500 casos en comparación al año pasado. Sin embargo, muchos de estos hechos quedan impunes debido a que el sistema de justicia no responde adecuadamente a las víctimas. El índice de denuncias en el Ministerio Público que van de los 60.000 anuales, y de eso solo llega si mucho unos 2.000. Y de esto solo apenas la mitad se logra una sentencia condenatoria, y las penas están siendo de 5 años. Entonces son mensajes que lo que envían a la población es que puedes golpear, puedes amenazar, puedes agredir a una mujer, que no hay mayor castigo. Pese a los esfuerzos por disminuir estos hechos, las cifras están al alza. Según Fundación Sobrevivientes, esto se debe a la cultura machista que predomina en Guatemala y que debe ser contrarrestada con programas educativos aunados a un sistema de justicia que responda a las mujeres vulneradas en el país. Con imágenes de Byron Paisa, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Terrible situación cuando no se logra romper ese círculo, vivirlo con la familia, con papá, con mamá, y luego que la historia se repita con los hijos. Es muy duro, Roxana. Demasiado. Date cuenta, 83% de denuncias, y las que no se denuncian. Eso duele. Pero yo creo que debemos de tomar lo que dijo Giselle Pelicot, el caso terrible francés. Es tiempo que la víctima deje de sentir vergüenza. Es tiempo de que deje de, como sale ahí, de maquillar los golpes, de esconderse. Es tiempo que el victimario sea el que sienta vergüenza. Es tiempo que ustedes como hombres hagan sentir vergüenza al que maltrata a una mujer, sea económica, sea psicológica, emocional o con golpes. Los golpes es lo más fácil que se ve, pero también el otro tipo de violencia. Y luego, mujeres, ¿saben quién es su peor enemigo? El que le dice que eso es normal. Eso no es normal.
que porque tu mamá, tu abuelita, como la pobre señora que cuenta aquí su testimonio, ella vio la violencia normal. Y lo triste es eso, que ve a su papá que ella ama y a su mamá en ese caso. Pero no es normal tampoco que el padrastro abuse de la hija, tampoco es normal que el abuelo lo haga. Ellos no son ni abuelo ni padrastro, son criminales. Y cuando realmente digamos que el hombre que abusa de una mujer es un criminal, es cuando finalmente va a tener la vergüenza y va a poder la mujer dejar de verse y esconderse por ser víctima de violencia. Bueno, y seguimos hablando de este tema y obviamente dentro de las estadísticas que se conoce es que en este año el 70% de las sentencias, Armando, por violencia contra la mujer, este número se han ido por aceptación de cargos. Esto obviamente, como lo escuchábamos, como en su momento lo dijo días atrás Roxana, que ahora coincido con ese comentario de que se retuerce la ley, porque si bien está dentro de la ley, pero es abrir la puerta para volver a golpear a una mujer cuando hay aceptación de cargos. Pero te voy a decir el postulado. ¿Qué es aceptar? O sea, la ley la ha creado el funcionario público para salvarse también a sí mismo. Claro. Y obviamente tiene que decir, vamos a apoyar a la colectividad para que no sea que solo para nosotros el beneficio. Porque lo hacen más por la reparación digna, los postulados públicos. En este caso, la persona particular, ¿qué pasa? Es aceptar que yo le pegué. Si el dictamen dice que la mandó al hospital 5 días, que tuvo 10 días de imposibilidad para trabajar, que tuvo 6 días de encamamiento y que 6 lesiones físicas, que hay hematomas, que hay laceraciones, que hay... ¿Entendés? Entonces, todo lo que es el dictamen es cierto. Entonces, al momento de decir mi cliente, sí, acepto los cargos que se me imputan, estoy aceptando que le hice lo que dice el dictamen y las fotografías. Pero ahí nos estamos mucho enfocando a los golpes físicos, pero también hay otro tipo de violencia. Hay una sentencia. Hay otro tipo de violencia. Si de 5 años reduce a 2,5, depende de la etapa procedimiento que lo tomen, hay sentencia condenatoria. ¿Qué pasa? Se le puede dar un beneficio de suspensión condicional, por ejemplo. Hay una reparación del 50%. Pero queda manchado el antecedente penal porque hay una condena y a la hora de una eventual reincidencia, entonces ya no se puede dar aceptación y se le va a dar como un delincuente habitual. Pero no es, este no es un castigo leve el que se está aplicando finalmente a quienes violentan a las mujeres, no solo en los golpes, sino todas las agresiones que puedan existir. Ajá, justo, yo quería hacer estamos hablando y nos enfocamos mucho en la violencia porque, como lo decías, los golpes son los que se ven. O sea, los moretones, cada vez que la lastiman y les abren la cara. Pero para llegar a ese punto se viene por un camino mucho más fuerte. Y 3 tipos de violencia son los que resaltan en las estadísticas: la psicológica, la física y la económica. Exacto. Yo me quiero enfocar en la económica y cada quien podría hablar de la suya, pero rapidito. El hecho de que una mujer, en su mayoría, muchas mujeres de Guatemala se dedican la mayor parte de su vida a ser amas de casa, a atender y a ayudar a los hijos, mientras que el papá, muchos, no todos, ¿verdad?, van a trabajar y llevan el dinero a la casa. Ese es tiempo que a ellas nadie les está pagando, que no tienen ahorros y que luego el señor, el padre de familia, puede decir, ¿a dónde te vas a ir? Si yo soy el que tiene el dinero, no te voy a dar dinero para eso, no te voy a dar dinero para lo otro. Ese tipo de violencia que muchos de nosotros ni siquiera lo hemos pensado, eso no se muestra en los juzgados, por ejemplo. Ahí está. Y eso es el camino que luego conduce a golpes, porque la mujer responde y se protege y se cuida, y eso es lo que lleva después a golpes. Es que los golpes es lo último que vemos en toda esta cadena. No, pero diga también que la ley penal es la última ratio. Es la última alternativa, es la última posición. Entonces, para eso está el Código Procesal Civil Mercantil y el Código Civil que establece el derecho de familia. Es decir, papá o esposo no me provee lo necesario para mí y para mis hijos, una demanda por pensión alimenticia aunque viva en la casa. ¿Y quién va a pagar el abogado para la demanda? Pero, por ejemplo, ella está bien. El hombre la tiene bien, o sea, da gasto, o sea, la familia está muy bien, ¿verdad? Pero ella no tiene dinero propio. Es que, ¿quién por eso paga la mujer merece una pensión también? Es que la mujer también tiene esa pensión, la mujer casada, dice la ley. Entonces el hombre siempre... A ver, yo pienso que para llegar a esto, es desde niñas, sobre todo con la mujer, que hay que educarles a amarse. Sí, a amarse, para no permitir eso, para no depender de nada. Por eso es que no se puede normalizar. Y para que en el momento en que cualquier hombre, en el noviazgo... Y tener confianza con la familia. Es de verdad un tema que nos llevaría muchísimo tiempo el poder platicarlo acá, porque hay diversas visiones, pero si usted está siendo víctima de violencia de todo tipo, la económica, violencia sexual,
los golpes, no tiene por qué soportarlo.